también Ollanta Humala tiene pasivos, por cierto. Veamos la nota que ha preparado Carlos Hidalgo. Luego del impacto de los resultados electorales de la primera vuelta, el análisis sobre las falencias y virtudes de los dos candidatos presidenciales que quedan en carrera se hace más que necesario. Y es que si bien hay un 50% de la población peruana satisfecha con los resultados del domingo, hay otro 50% de gente que no está para nada contenta. Si Keiko Fujimori tiene un obstáculo fuerte en temas referidos a la corrupción y a violaciones a derechos humanos, Ollanta Humala presenta claroscuros igual de marcados que aún no han sido absueltos debidamente. Al igual que Keiko Fujimori, Ollanta Humala tiene pasivos muy importantes que arrastran ante la opinión pública. Yo diría, evidentemente hay dos grandes campos que preocupan a mucha gente. Por un lado, lo económico. Su otro punto, digamos, flaco o cuestionable o vulnerable, como querramos llamarlo, es su consistencia democrática y de respeto a los derechos humanos. Vayamos por partes en este asunto. Uno de los temores persistentes gira en torno a qué haría Humala entrar al gobierno en el aspecto económico, que con sus bemoles bastante explícitas para todos tras esta elección, ha llevado al país a tasas de crecimiento anuales superiores al 8%. En su plan de gobierno, Humala habla de una economía nacional de mercado y rompe fuegos en contra del modelo existente al que califica en términos bastante duros. El candidato ayer intentó traducir lo que quiere decir su plan, cayendo nuevamente en esa suerte de incongruencia entre lo que dice y lo que está escrito bajo su membrete. La nacionalización no es estatización, nosotros no vamos a estatizar. La nacionalización es un concepto político, no económico. Hemos garantizado de que vamos a respetar los términos de un manejo prudente en la macroeconomía peruana. Nosotros señalamos también que vamos a mejorar las relaciones entre el Estado y el capital, incluyendo a las comunidades, y que justamente vamos a resolver el problema de los conflictos sociales que hoy día afectan el desarrollo de las inversiones en el país. La crítica radical al modelo económico y la posibilidad de deshacer aquello que ha ocurrido durante años, con todas las limitaciones que por supuesto ha tenido y que explican en gran parte este resultado, preocupa a un importante sector de la población. Atado al tema del manejo económico se encuentra la cacareada posibilidad de cambiar la Constitución de 1993 e incluso de convocar a una asamblea constituyente. Al respecto y otorgando el beneficio de la duda, no se entiende bien qué es lo que quieren hacer los humalistas. Además, por lo pronto, tienen un problema muy serio para hacerse entender. ¿Dónde dice acá que no van a cambiar la Constitución? Escúcheme. ¿Dice o no dice? No dice una palabra, por eso hay una duda sobre el tema razonable. A usted no quiere hablar del tema, ¿qué puedo hacer? Pero duda razonable es... Yo quiero llegar a la unidad con las fuerzas políticas para que quieren el cambio. ¿Qué unidad? Acá y que no llegue a la corrupción de Keiko Fujimori. Convocar una asamblea constituyente no es viable en el marco institucional peruano. O sea, tendría que romperse el marco institucional peruano para hacerlo. Entonces, es un punto medular que se tiene que dilucidar cuál es la verdadera posición que Humala tiene al respecto. Si en términos de manejo del país aún no se sabe qué hará Humala, si utilizará su plan de gobierno, su compromiso de buena voluntad de salir elegido, su perfil democrático tampoco está definido por más que él ahora luzca moderado. Lo quiera o no el candidato, en su biografía política tiene el haber encabezado el levantamiento de Locumbe en octubre del 2000 contra el gobierno de Alberto Fujimori y haber apoyado en el 2005 el andahuaylazo en contra de Alejandro Toledo, protagonizado por su hermano Antauro. Incluso yendo hasta Locumba, la insurrección inicial, hay, no viene de ahora, mucha gente que sostiene que la coincidencia de la insurrección con el día que fugó Montesinos era demasiado sospechosa como para no pensar que era una maniobra de Montesinos. Yo no sé si eso es cierto, pero se sublevó contra un gobierno que ya se había caído, digamos. El andahuaylazo, una insurrección contra un gobierno democrático, en el que murieron muchos policías y en donde él dio una entrevista en RPP abiertamente favorable a la rebelión, ¿no? Hago un llamamiento al pueblo peruano. Conforme a mi pronunciamiento publicado el día de hoy, 1 de enero del 2005, la lucha para rescatar nuestra democracia pasa necesariamente por desconocer al señor Alejandro Toledo en la presidencia de la República y recuperar nuestra soberanía popular que nos ha sido robada. Además, tampoco hay un desmarque claro de Humala respecto al venezolano Hugo Chávez. Si bien a diferencia del 2006, Humala ahora le ha dicho que no se mete en la campaña, no ha sido lo suficientemente claro respecto a los alcances del esquema venezolano.
Al presidente Chávez hemos deslindado, hemos señalado que el modelo venezolano no es aplicable en el Perú. Salta a la vista que Chávez no va a perjudicar la candidatura Humala. Yo tiendo a pensar que Chávez se va a mantener callado a lo largo de la campaña y que no lo va a apoyar, porque asumo que sabe que si eso ocurre, ahora bien complicado para un ego como el de Chávez, asumir que su apoyo perjudica, pero diera la impresión de que esa va a ser la estrategia de Chávez. Ganándole el vivo a su contrincante, Humala ya ha empezado conversaciones serias con las diferentes fuerzas políticas que enfrentó en la primera vuelta. Y en ese sentido, el candidato ha dicho estar preparado para efectuar concesiones por el bien del país. ¿A qué se estará refiriendo y cuándo las hará públicas? El momento de incertidumbre política que se vive exige deslindes serios en lugar de la ramplonería y la matonería a granel. En sus puntos, una economía de mercado. ¿Y quién es Puchín que perdió las elecciones? Dios mío, ¿cuándo los perdedores presentan las agendas de unidad de los ganadores? ¿Cuándo? Los ganadores son los que presentan las agendas. No ayuda. No, esa es la política. Carlos Hidalgo preparó este reportaje antes de que llegaran las disculpas del señor Daniel Aguataz, así que ya lo teníamos listo, pero en todo caso el señor Tapia ha quedado completamente desautorizado como representante, vocero, interlocutor válido del Partido Nacionalista, del Partido Gana Perú, y nos han sugerido que digamos, y lo vamos a hacer así, que nada de lo dicho anoche por él representa al partido de Ollanta Humala. Lamentablemente yo creo personalmente que el daño está hecho, pero tendremos la oportunidad de revertir algunas de las cosas que se dijeron ayer, hablando con los voceros que sí están autorizados para hacerlo. En todo caso, lo que sí creo que es importante recordar, que incluye Carlos Hidalgo en su reportaje, es la grabación del audio de Ollanta Humala en el 2005, el 1 de enero del 2005, llamando desde Seúl a derrocar y desconocer al presidente Alejandro Toledo, que había sido legítimamente elegido en un proceso democrático y que por lo tanto era el presidente constitucional del Perú. Horas después, Ollanta Humala cambió de parecer, su hermano Antauro quedó solo y terminó rindiéndose, por cierto, porque no había ninguna posibilidad de que esa rebelión tuviera éxito. Lamentablemente murieron 4 policías en este enfrentamiento. En todo caso, reitero, estas son cuestiones que se tienen que debatir durante la campaña. Sirven para contraponer posiciones, para establecer cuáles son las ideas que ustedes quieren seguir y las que no quieren seguir.